Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido sábado. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con la enseñanza sobre la obediencia a la palabra de Dios. Y cuando el Señor declaró, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Nos mostró que la ley de Dios no es un conjunto de normas arbitrarias, sino una expresión de su santidad y su deseo de guiarnos hacia una relación restaurada con Él. En Cristo, la ley encuentra su propósito eterno, revelarnos nuestra necesidad de un Salvador y llevarnos hacia la verdadera justicia. La declaración del Señor no solo reafirma la autoridad eterna de la ley, sino que también revela cómo ésta encuentra su culminación en Él. Cristo no abolió la ley, Él vivió su cumplimiento completo y reveló su propósito final, conducirnos a una vida que refleje la justicia de Dios. Este cumplimiento no elimina nuestra necesidad de obedecer, sino que redefine nuestra obediencia como una respuesta de amor y gratitud. Durante su ministerio, el Señor dejó claro que la verdadera obediencia no se trata de apariencias externas, sino de una transformación interna producida por Dios. Él declaró, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Con estas palabras, Él no solo expuso las limitaciones de la religiosidad superficial, sino que nos mostró que la justicia que Dios requiere es imposible sin su gracia. Este llamado no fue una crítica sin propósito, sino que fue una invitación urgente a rendir nuestro corazón al Señor y permitir que su palabra transforme nuestra vida desde adentro. La obediencia externa que practicaban los escribas y los fariseos era insuficiente porque carecía de una conexión genuina con el corazón de Dios. El Señor nos llama a obedecer desde un lugar de redención total, reconociendo que no podemos cumplir sus mandamientos sin la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros. Como escribe el apóstol Pablo en Romanos 8, 3 y 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La comparación con los escribas y fariseos no solo destaca su hipocresía, sino que nos confronta con nuestra propia tendencia a confiar en obras externas. El Señor nos invita a algo más profundo, una obediencia que fluya de un corazón transformado por su gracia. Esto nos recuerda que las apariencias nunca bastan para agradar a Dios. Él busca corazones rendidos que reflejen su amor y verdad. Hermanos, una gran realidad es que la ley no fue dada para salvarnos, sino para revelarnos nuestra incapacidad de cumplirla perfectamente. Como escribe el apóstol Pablo, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, en Romanos 3:20. Pero el cumplimiento perfecto de la ley se encuentra en Cristo, quien no solo vivió en obediencia completa, sino que también llevó sobre sí las consecuencias de nuestras desobediencias. Y esto podemos verlo en Isaías 53:5. En la cruz, Él no solo satisfizo las demandas de la justicia divina, sino que abrió un camino de reconciliación para todos los que confían en Él. La cruz
no solo es el lugar donde nuestras transgresiones fueron perdonadas, sino donde la justicia de Dios y su amor se encuentran en perfecta armonía. Cristo asumió nuestra incapacidad para cumplir la ley y en su lugar nos otorgó su justicia. Esta reconciliación no solo transforma nuestra posición delante de Dios, sino también nuestra relación con su palabra. Ya no obedecemos por temor, sino porque somos libres para hacerlo con gozo. La obediencia que resulta de esta reconciliación es radicalmente distinta de la obediencia basada en la obligación. Ahora vivimos con una nueva motivación: agradar al Señor como expresión de nuestra gratitud. Como dijo Jesús en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta obediencia es una evidencia de nuestra relación con Él y un testimonio de su obra en nuestras vidas. Pero el cumplimiento de la ley en Cristo no nos deja pasivos. Él nos capacita a través del Espíritu Santo para vivir en verdadera obediencia, como dice Ezequiel. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y pongáis por obra. Esto es Ezequiel 36:27. Esta obediencia no es una obligación fría, sino una respuesta de gratitud y amor hacia el Señor. El Espíritu Santo no solo nos guía, sino que también nos da el poder para obedecer incluso en las áreas más difíciles de nuestra vida. La obediencia que agrada a Dios no es un acto mecánico, sino una expresión viva de nuestra confianza en Él. Cada paso que damos en obediencia es un testimonio de que su Espíritu está obrando en nosotros, renovando nuestras mentes y fortaleciendo nuestra fe. Y por honor al tiempo, dejamos esta enseñanza para el día de mañana, donde veremos el sacrificio de Cristo y su significado eterno. Mil bendiciones.